Hola a todos. Les damos nuevamente la bienvenida a una nueva clase de Cirugía 1. Esta vez vamos a hablar del uso de la tomografía computada en cirugía bucomaxilofacial. El objetivo de esta clase es que seamos capaces de reconocer la importancia de solicitar estudios de alta complejidad, como por ejemplo la tomografía computada, para de esa forma poder arribar a un correcto diagnóstico y poder diseñar un correcto plan de tratamiento, pero sin abusar del uso de esos estudios, para evitar de esa forma irradiar al paciente más de lo realmente necesario. Como deben recordar, las técnicas de diagnóstico por imágenes en odontología las vamos a clasificar en técnicas intraorales y técnicas extraorales. Dentro de las técnicas intraorales incluimos a las radiografías retroalveolares, también llamadas radiografías periapicales, y a las técnicas oclusales. Y dentro de las extraorales, las técnicas que más solicitamos en cirugía son la teleradiografía, ya sea frontal y lateral, la radiografía panorámica, que es nuestro caballito de batalla, y dentro de las técnicas de alta complejidad, la tomografía computada, que a su vez la vamos a clasificar en tomografía multislice, que es la tomografía médica, y la tomografía volumétrica o CBCT, Combined Computed Tomography, también llamada CONVIN o tomografía odontológica. Para poder hablar de tomografía, primero tenemos que poder definir lo que es una tomografía. Y lo vamos a hacer diciendo que es un procedimiento que utiliza rayos X para poder obtener de esa forma cortes o secciones de distintos objetos anatómicos con fines diagnósticos. Tengamos en cuenta entonces que cada vez que le estamos pidiendo a un paciente una tomografía computada, lo estamos irradiando. La gran ventaja que tiene la tomografía computada con respecto a las técnicas convencionales es que, además de obtener una imagen en dos planos, o sea, en altura y en ancho, nos permite obtener una imagen tridimensional, es decir, sumándole otro plano que es el espesor. Entonces, la tomografía computada odontológica, como bien dijimos, nos ofrece una imagen tridimensional. Nos permite tomar mediciones de esos elementos que queremos estudiar, ya que la imagen obtenida está en una escala 1 a 1, es decir, no va a presentar distorsión ni magnificación de los objetos estudiados. Además, cuenta con software interactivos que permiten navegar, como le decimos nosotros, o recorrer todo el volumen de la forma en que nosotros querramos. Y de esa forma poder obtener más detalle de todo el estudio. Existe una gran diferencia entre la tomografía computada médica y la tomografía odontológica, y que está basada en la alta dosis de radiación que emite la tomografía multislice. Por eso, sacando ciertas situaciones en las cuales sí se requiere de este tipo de estudio, siempre vamos a solicitar una tomografía CONVIN. Si queremos mencionar algunas diferencias entre ambos tipos de tomografía computada, podemos decir que la tomografía multislice no posee los recursos para el estudio odontológico interactivo que sí tiene la tomografía CONVIN. Como recién dijimos, emite una alta dosis de radiación, pero tiene la ventaja que permite estudiar lesiones en tejido blando y que por eso es muy solicitada en cirugía bucomaxilofacial cuando se quiere estudiar patologías como tumores o infecciones. La gran ventaja que tiene para nosotros la tomografía volumétrica es que es interactiva al 100%, que presenta una baja dosis de radiación y que permite estudiar espesores delgados de hueso. Por ejemplo, cuando nosotros queremos evaluar las corticales,
¿sí? Por ejemplo, la cortical vestibular, para la colocación de implantes, o también es muy estudiada las corticales en tratamientos de ortodoncia. En este esquema vemos representado cómo es la emisión de la radiación en una tomografía multislice o tomografía médica, en donde vemos que es en forma de sección o de corte, comparada con una tomografía con BIM, en donde la emisión de radiación es en forma de cono. Y de esta forma podemos explicar la alta dosis de radiación que requiere una tomografía médica, en donde se requieren muchos de estos cortes para poder obtener una imagen, comparada con la radiación que se genera en este cono, en donde con una sola dosis de radiación podemos obtener una imagen tridimensional. ¿Cuándo vamos a indicar nosotros una CBCT? Obviamente cada vez que la necesitemos y esté justificado. Por ejemplo, si queremos evaluar distintas patologías, como quistes o tumores, la relación que tienen con distintas estructuras anatómicas importantes, si queremos evaluar una fractura, ya sea una fractura ósea o una fractura dentaria, para poder observar procesos infecciosos, distintos estados del seno maxilar, si se encuentra en estado de salud o si presenta alguna patología en caso de que necesitemos realizar alguna maniobra que involucre al seno maxilar. La cercanía de las piezas dentarias retenidas, por ejemplo, de los terceros molares inferiores con el conducto alveolar inferior. Como antes dijimos, el estudio de las corticales, la presencia de patologías apicales que no son observadas en estudios bidimensionales. Podemos estudiar, como dijimos anteriormente, al ser 1 a 1, la calidad, la altura y el espesor óseo, por ejemplo, para la colocación de implantes. Y también esas imágenes DICOM, que es el nombre que se le da al archivo obtenido a partir de un tomógrafo, puede llevarse a otros software donde esos archivos se traducen en otro archivo con otro nombre y con ellos confeccionar guías quirúrgicas, modelos estereolitográficos para distintos tipos de tratamientos. Así como en radiología hablamos de imágenes radiolúcidas y de imágenes radiopacas, en tomografía, como estamos estudiando densidades de tejido, hablamos de imágenes hiperdensas, que son aquellas que absorben mayormente la radiación, como por ejemplo el hueso, el esmalte dentario, los metales, y de imágenes hipodensas, que son aquellas que absorben en menor medida la radiación, como por ejemplo el aire o la grasa. Y también tenemos otro término que es el término isodenso, que son aquellos tejidos que tienen la misma densidad que el agua, que es lo que se va a tomar como punto cero para hablar de hiperdensidad o de hipodensidad. Más de una vez habrán escuchado hablar de la palabra FOV o Field of View, que es ni más ni menos que el campo de visión, es decir, la ventana que permite ver determinada cantidad de tejido. Es decir, que si nosotros quisiéramos, por ejemplo, estudiar una pieza dentaria, ¿sí? Ya sea una fractura dentaria, vamos a pedir un FOV pequeño, es decir, un campo de visión más pequeño donde esa imagen va a ser más nítida, va a poseer mayor resolución. Ahora bien, si necesitamos estudiar, por ejemplo, un maxilar o ambos maxilares o un macizo, ¿sí? Un cráneo completo, vamos a requerir de campos de visión más grandes. Al ser más grandes, pierden un poquito de nitidez y tienen menor resolución. Pero no podemos pedirlo en un campo más pequeño porque no entra en esa ventana del tomógrafo. En
este caso lo que estamos viendo es una tabla que está publicada en el libro de White, que es un libro de radiología oral, en donde está comparando las distintas radiaciones que se requieren para los distintos estudios de diagnóstico por imágenes. Y donde, por ejemplo, vemos que para realizar una radiografía panorámica se requieren 3 veces menos radiación que para realizar una radiografía seriada. Y que en una combina, es decir, en una tomografía odontológica, se requiere muchísima menos radiación que para realizar una tomografía, por ejemplo, médica del maxilar superior o una tomografía médica de la mandíbula. ¿Por qué estamos mostrando esta tabla? Para que tengamos en cuenta y tomemos conciencia que no debemos estar solicitando estudios de más al paciente porque lo estamos irradiando de forma incorrecta. Entonces, que nos quede claro que la solicitud de esos estudios que emiten radiación X deben estar justificados. Debemos pedir lo que realmente necesitamos para realizar un correcto diagnóstico y un correcto tratamiento para cada uno de nuestros pacientes. Dijimos que la tomografía computada estudia al paciente en 3 dimensiones, en 3 planos. Por lo tanto, tenemos que conocer cuáles son los 3 planos del espacio que vamos a estudiar. El plano axial es aquel que corta a la cabeza o al cuerpo, en nuestro caso va a ser la cabeza, en una porción superior y en una porción inferior, y que lo tenemos representado aquí en este esquema con la letra X. El plano coronal es como si nosotros viéramos de frente, si lo cortamos de frente al paciente, y vamos a tener una porción ventral y una porción dorsal, y está representado en este esquema con la letra Y. Y el tercer plano que nos queda es el plano sagital, en donde cortamos a nuestra cabeza o a nuestro cuerpo en un sector derecho y un sector izquierdo, y que lo vemos representado en este esquema con la letra Z. Acá vemos los mismos planos que recién mencionamos, pero ya en una tomografía de un macizo facial. Vemos entonces un corte coronal, es decir, visto de frente al paciente, un corte sagital, ¿sí?, viéndolo de perfil, y un corte axial, como si lo estuviéramos mirando de arriba. Obviamente estas imágenes van a modificarse según el plano de corte, es decir, no siempre vamos a ver esta estructura que está esquematizada acá, sino que se va a ver diferente si el corte pasa más adelante o más atrás. Lo mismo sucede en un corte sagital, si está más hacia la derecha o más hacia la izquierda, y lo mismo en un axial, si está más arriba o más abajo. Las estructuras a estudiar van a ser diferentes. Estas son fotos de algunos de los tomógrafos que tenemos en la facultad, y en esta última vemos cómo se posiciona a un paciente para obtener un volumen. Este equipo gira alrededor de la cabeza del paciente y de esa forma se va a poder obtener el volumen. Una vez obtenido, en la pantalla de la computadora del tomógrafo vamos a poder ver esta imagen, en donde tenemos 4 ventanas, una que tiene un corte coronal, una que tiene un corte sagital, un tercer corte axial y una reconstrucción volumétrica obtenida de ese paciente. Y mediante diferentes herramientas que posee este software, vamos a poder obtener las plantillas que nos llegan a nosotros al consultorio. Esto es un ejemplo de una plantilla típica, donde vemos un corte axial que a partir del cual se traza una línea panorámica, que es esta línea verde que vemos representada aquí, y a partir de este corte panorámico surge
esta imagen que se llama corte panorexis, que representa a una radiografía panorámica, pero en escala 1:1. Y entonces, a partir de este corte axial, donde surge este corte panorexis, surgen los diferentes cortes que vemos representados aquí a la izquierda de la pantalla, que son los llamados cortes paraaxiales o parasagitales. Cada uno de estos cortecitos equivale a cada una de estas rayitas que están marcadas en esta regla. Y la separación entre corte y corte va a depender de lo que nosotros pidamos o de lo que decida el especialista para imágenes según lo que nosotros necesitemos. Por ejemplo, se pueden realizar cada 1 milímetro, cada 2 milímetros, ¿sí? Es decir, que entre este corte número 1 y este corte número 2 hay 2 milímetros de separación. Bueno, como les dije, la Combin nos permite navegar toda la tomografía y que seamos nosotros los que busquemos lo que nosotros querramos ver para que de esa forma podamos estudiar todo ese volumen en profundidad. Porque muchas veces el especialista en imágenes nos envía una plantilla, pero no está representada en la misma todo lo que queremos estudiar nosotros. Es por eso que entonces solicitamos que nos envíen los archivos DICOM y que nos envíen un viewer, que es esto que nosotros estamos viendo en esta imagen. Esto es lo que nosotros recibimos y con el uso de muchas herramientas que tenemos acá, podemos navegar de otra manera nuestra tomografía. ¿Cómo vamos a solicitar una CBCT? Primero, siempre, pero siempre pedir CBCT de la pieza o del sector que nosotros querramos estudiar, ¿sí? Poner CBCT y no TAC, porque ya estuvimos viendo que son dos estudios totalmente diferentes. Además, debemos escribir en la orden nuestro diagnóstico o nuestro diagnóstico presuntivo para que el especialista en imágenes o el técnico sepa lo que buscar en ese volumen. También podemos aclararle qué FOB queremos que sea utilizado y cada cuánto queremos que se realicen esos cortes. Bueno, vamos a ir viendo ahora algunos casos clínicos donde vimos justificada la necesidad de solicitar una CBCT. Estamos en este caso en presencia de un paciente que refería dolor en la pieza 2.6. Esto que vemos acá es un recorte de una radiografía panorámica donde podemos observar la presencia de una imagen radioopaca dentro del conducto radicular compatible con un tratamiento de endodoncia. También observamos una imagen más radioopaca aún dentro del conducto compatible con un pernomunión metálico y una imagen radioopaca también a nivel coronario compatible con una corona metálica. Si bien la radiografía panorámica nos permite observar muchas cosas, no nos permite ver detalles y es por eso que en esta imagen no tenemos una buena referencia de por qué le dolía al paciente esa pieza. Entonces, nos vimos en la necesidad de solicitar una CBCT. Y en este caso, podemos ver en una reconstrucción 3D cómo se observa la pérdida de la pared vestibular de la raíz mesial, ¿sí? Elemento que no podemos observar en una imagen plana porque ya sabemos que las caras libres, tanto de las piezas dentarias como de las corticales óseas, no las vamos a ver. Y además, en un corte axial podemos observar imágenes hipodensas entre las raíces y si afilamos la vista en esta zona donde estoy marcando con el puntero, podemos observar una fisura
en la pared palatina de la raíz mesiovestibular, lo cual es el responsable o la responsable de este proceso generador de la reabsorción de la pared vestibular y que en definitiva era lo que le generaba el dolor al paciente. Bien, este es otro caso en donde en una radiografía panorámica, que como sabemos, volvemos a repetir, es una imagen bidimensional, podemos observar un implante colocado reemplazando la pieza 4.1, en donde aparentemente lo vemos ubicado en una correcta posición, ¿sí? En una correcta posición mesiodistal. Observamos una ligera reabsorción a la altura del cuello, ¿sí? Pero no vamos a hablar en este caso de los implantes, simplemente queremos ver que en una imagen, en un plano, podemos observar algo, pero si nosotros pedimos otra imagen en otro plano, podemos ver que lo que nosotros creíamos que estaba correctamente ubicado no lo es así. Y es por eso que muchas veces necesitamos de otro tipo de estudios para poder arribar a un determinado diagnóstico. Ahora bien, en este caso, ¿creemos que está justificada la solicitud de una CBCT para poder estudiar esta situación? Sí, claro que sí. Este es otro caso de un paciente que se presenta a la consulta para extraer esta pieza dentaria supernumeraria que se encuentra en relación al 2.4. Esto que vemos acá en realidad es una imagen panorexis, ¿sí? En donde realmente podemos observar cierta relación entre la pieza dentaria supernumeraria y la pieza dentaria que realmente debería estar ubicada en la arcada. Ahora bien, veámoslo en otro corte, ¿sí? En un corte coronal, en donde vemos perfectamente la unión de la cámara pulpar de la pieza dentaria supernumeraria con el 2.4, producto de una fusión o una geminación de ambas piezas dentarias. Si nosotros nos hubiéramos quedado solo con una imagen plana para realizar la exodoncia de la pieza dentaria supernumeraria, el tratamiento que hubiéramos planificado no hubiera sido el correcto. En cambio, al tener una imagen tridimensional que nos da una correcta posición, ubicación y situación de las piezas dentarias retenidas, el tratamiento realizado según la planificación fue totalmente distinto. Otro caso. Este es el caso de una paciente que se presenta con dolor en la pieza dentaria 1.1. En este corte, sí que es una radiografía periapical, en esta imagen lo que nosotros podemos observar es una imagen muy radioopaca que se corresponde con un perno dentro del conducto, una imagen menos radioopaca que suponemos es material de obturación de un tratamiento de endodoncia que aparentemente escapa del conducto central, pero la paciente presentaba dolor. Se puede ver una ligera zona radiolúcida a nivel apical. Le pedimos entonces un estudio de mayor complejidad, es decir, una CBCT, y fíjense en este corte paraaxial cómo vemos una zona muy hipodensa compatible con un proceso a nivel apical, la pérdida de la pared vestibular, cómo existe una fractura de la pared palatina de esa pieza dentaria y cómo este perno, que en esta placa parecía correctamente ubicado, no lo es tal. Bien, otro caso. Este es el caso de una paciente que se presenta a la consulta con dolor en la pieza 1.1 y que era portadora de una prótesis fija, es decir, de un puente que abarcaba las piezas 11, 12 y 13. En este corte de una radiografía panorámica no podemos tener una imagen en detalle de qué es lo que pasaba con esta pieza. Si nosotros la miramos
rápidamente hasta puede pasar desapercibido el detalle que tenemos en este sector. Entonces solicitamos una CBCT y fíjense en los cortes paraaxiales o parasagitales cómo dentro de este círculo está marcado esta línea bien hipodensa que corresponde a una fractura de la pared vestibular de la pieza dentaria, que es lo que generaba la movilidad de esa prótesis fija y dolor en la paciente. Fíjense cómo clínicamente podemos observar bien la fractura de esa pared. Y esto entonces nos modificó el tratamiento que le íbamos a realizar a la paciente. Estos son otros casos donde vemos también como en una radiografía periapical no se ve ninguna lesión en esta pieza, en la pieza 31. Podemos ver una ligera radiolucidez, pero que no nos llamaría mucho la atención. Y sin embargo, en estudios de alta complejidad, se puede ver una zona hipodensa mucho más marcada, compatible con un proceso apical. Estos son otros ejemplos en donde también en radiografías panorámicas, si estos son cortes de panorámicas, no se ve ninguna imagen que llame la atención en esta pieza y sin embargo en un corte de una tomografía computada sí podemos observar una zona radiolúcida mucho más marcada. Lo mismo en este ejemplo. En este 1.4 podemos ver un ligero ensanchamiento del espacio periodontal, pero no mucho más que eso. Y fíjense en un corte de una tomografía cómo se ve en esta zona que estoy marcando con el puntero una imagen hipodensa compatible con un proceso apical. Bueno, este es otro ejemplo. Una paciente que se presenta a la consulta con una pieza 1.5 que presentaba dolor a la compresión. En una radiografía panorámica, si en un corte de una radiografía panorámica como es esto, podemos observar una ligera radiolucidez a nivel apical con una cortical que acompaña acá el piso del seno. Dentro del interior de la pieza dentaria observamos una zona más radioopaca compatible con un pernomunión y una zona radioopaca a nivel coronaria compatible con una corona metálica y un tratamiento endodóntico no muy bien realizado. Como la paciente refería dolor y con esto no podíamos arribar a un correcto diagnóstico, le pedimos una CBCT, en la cual, fíjense, en los distintos cortes paraaxiales o parasagitales, como podemos ver que la raíz, que en este caso aparentemente era única, era doble, ¿sí? Tenemos dos conductos, uno vestibular y uno palatino. El conducto vestibular que presenta obturación, el conducto palatino que no está obturado y un pernomunión que aparentemente forma parte de la raíz vestibular, parte de la raíz palatina. Pero lo que más nos interesa es toda esta zona hipodensa que se puede compatibilizar con un proceso apical, probablemente producto del error en el tratamiento endodóntico de esta pieza. Bien, entonces, para poder ver bien graficada una comparación entre tres imágenes diferentes, tenemos en la primera una radiografía periapical donde esta pieza 4.1 presenta una zona radiolúcida a nivel apical que no está muy bien definida, ¿sí? Es indefinida. Pero si nosotros vemos esta misma imagen en una imagen tridimensional, es decir, en dos cortes distintos, en una CBCT en un corte sagital y en una CBCT en un corte axial, vemos perfectamente la falta de hueso vestibular y la falta de hueso a nivel apical. Y fíjense en un corte axial cómo vemos correctamente cómo esa pieza dentaria presenta toda una zona hipodensa a su alrededor compatible con una pérdida ósea. Entonces, arribamos a la conclusión de que muchas veces en una imagen bidimensional no podemos
obtener la realidad de lo que le está sucediendo a esta pieza dentaria y que muchas veces necesitamos de otro tipo de estudios. Bueno, la CBCT, además de poder estudiar patología, nos permite estudiar elementos anatómicos normales, que muchas veces nos pasan desapercibidos en una imagen panorámica, ¿sí? Esto es un corte de una imagen panorexiis y si nosotros agudizamos la vista dentro de este círculo verde, alcanzamos a ver en esta zona donde estoy marcando con el puntero una imagen más hipodensa. Y a gran escala, ¿sí? O mayor aumento de estos cortes paraaxiales en el corte número 7, podemos observar una imagen mucho más hipodensa, que no es más ni menos que el conducto retromolar. Por lo tanto, tenemos que poder conocer la anatomía normal para poder hablar de patología. Bien, ¿cuándo está justificado solicitar estudios de alta complejidad para poder extraer piezas dentarias retenidas? En el caso de los terceros molares retenidos, existe unos postulados escritos por Rod, en donde, según la relación que tenía el conducto dentario o el conducto alveolar inferior con la raíz de la pieza dentaria, es donde vamos a justificar la solicitud de un estudio de alta complejidad. ¿Esto qué quiere decir? Que en todos los casos en los cuales vamos a realizar la exodoncia de terceros molares retenidos, ya sea en cercanía al conducto alveolar inferior o en el caso de los superiores en cercanía al seno maxilar, ¿vamos a pedir una tomografía? No, tiene que estar realmente justificada su solicitud. Bien, este es el caso de una paciente de 17 años que se presenta a la consulta para realizarse la exodoncia de la pieza dentaria 4.8. En este caso, en esta radiografía panorámica, nosotros podemos ver que existe una íntima relación entre la pieza dentaria retenida y el conducto alveolar inferior. Según lo que estuvimos viendo anteriormente, estamos ante un caso en el cual está justificada la solicitud de una CBCT. Entonces, ¿cómo le vamos a pedir la orden? Vamos a pedir una CBCT, en este caso de la pieza dentaria que nos interesa, que es la pieza dentaria 4.8. Le vamos a poner al especialista qué es lo que queremos evaluar, que en este caso va a ser la relación que tiene esa pieza con el conducto alveolar inferior. Le podemos pedir que no nos marquen el nervio, porque muchas veces cuando se dibuja al nervio en las plantillas, enmascara la cortical superior o la cortical inferior del conducto alveolar o la relación que tiene con la pieza dentaria. Muchas veces se superpone a los ápices de las piezas y no podemos verlo correctamente. Y además le podemos enviar en la orden cada cuánto queremos los cortes. En este caso los hemos pedido cada 1 milímetro. Vemos entonces en los cortes parasagitales o paraaxiales, en un corte más anterior, ¿sí? Este que es el número 20, que no vemos relación de la pieza dentaria con el conducto alveolar inferior, que en este caso está esquematizado con este puntito rojo. Sin embargo, fíjense en un corte más posterior, ¿sí? Que es este número 24, como ya sí se observa una íntima relación de las raíces de esta pieza dentaria con el conducto alveolar inferior. Fíjense la raíz mesial de esta pieza y el nervio, en donde podemos ver que tenemos dos raíces mesiales, una que se encuentra acá y otra que se encuentra acá, cosa que en esta radiografía panorámica pasa totalmente desapercibida. Bien, también dijimos que la tomografía computada nos sirve para poder colocar implantes.
Y el software que posee este viewer que tenemos acá nos permite colocar implantes en forma virtual según la correcta posición protética y de esa forma saber si se puede o no colocar o en qué dirección deberíamos colocarlo, si requerimos de algún otro elemento antes de realizar la colocación de implantes, como puede ser el uso de injertos o regeneraciones, ¿sí? Para ello nos sirve poder estudiar la colocación de implantes en forma virtual. También lo podemos pedir cuando estamos en presencia de elementos supernumerarios. Fíjense ustedes en esta imagen que tenemos acá esquematizada abajo de este círculo rojo. ¿Sí? Si ustedes agudizan la vista, se puede ver un elemento un poquito más radiopaco. Si nosotros miramos esta radiografía rápidamente, probablemente pase desapercibido. Y sin embargo, fíjense en la tomografía computada cómo vemos correctamente la presencia de ese supernumerario, de ese mesiodens, ¿sí? Para poder de esa forma planificar un correcto plan de tratamiento. Otra situación donde es totalmente necesario pedir una tomografía es en este caso. ¿Qué es lo que pasó acá? Este paciente se presenta a la consulta para realizarse la exodoncia de la pieza 2.8. Durante las maniobras de extracción, esa pieza desaparece de nuestro campo de trabajo y es desplazada a zonas anatómicas vecinas. Se le pide una radiografía panorámica, que es esta que vemos acá, y si nosotros nos quedáramos solo con esta imagen, podríamos suponer, presuponer, de forma correcta o incorrecta, que esta pieza dentaria se encuentra dentro del seno maxilar, fue impulsada dentro del mismo. Ahora bien, veamos distintos cortes de una tomografía computada. En un corte panoréxis todavía da la sensación, como es un corte frontal, que puede estar dentro del seno. Ahora fíjense en un corte axial. Esta pieza no solo está fuera del seno maxilar, sino que también podemos ubicarla en una forma correcta, en este caso en la fosa cigomática. Otro caso donde está justificada la solicitud de una CBCT es en presencia de comunicaciones bucosinusales. Este es el caso de un paciente al cual se le extrajo la pieza 2.7 y 2.8. Pasados unos días, el paciente le relata al odontólogo que le realizó la exodoncia que sentía como moco en la boca. Entonces le pide una radiografía panorámica de control. En esta radiografía panorámica, sutilmente, se puede ver una ligera cortical y una pérdida de la cortical en esta zona. Ahora bien, le pedimos entonces una CBCT y fíjense como por ejemplo en el corte 22, en el corte 23, en el corte 24, podemos observar una solución de continuidad en la cortical del piso del seno maxilar, generándose de esta forma una comunicación entre la cavidad oral y el seno maxilar. Entonces, como conclusión de nuestra clase, podemos decir que la CBCT o CONVIN o tomografía odontológica o tomografía volumétrica es un estudio de alta complejidad que nos va a permitir estudiar distintas situaciones para de esa forma poder arribar a un correcto diagnóstico y a un correcto plan de tratamiento, pero que debe ser solicitada siempre que realmente se requiera de la misma, para de esta forma evitar irradiar al paciente más de lo necesario. Muy bien, terminamos entonces. Como siempre les dejamos las carteleras virtuales a través de las cuales tienen comunicación con nosotros mediante el mail, el campus y las distintas redes sociales. Y nos vamos a ver en la próxima clase.